Muy buenas a todos. Durante este tiempo vamos a estudiar la lección Principio de Liberación Financiera. Empecemos este tiempo como debe ser, en oración. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos que durante este tiempo tú nos llenes de tu inteligencia, sabiduría y entendimiento para entender y guardar tu palabra y también de dominio propio y templanza para ponerla por obra. Que todo lo que aquí se hable, bendito Dios, venga de parte tuya. Lo suplicamos en la autoridad y en el poder de Cristo Jesús. Amén. El versículo de cabecera es Salmo 24:1. De Jehová es la tierra en su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cuál es el indicador del logro? Está dispuesto a iniciar una relación con Dios, reconociéndolo como dueño y absoluto de toda. Todo cristiano es un mayordomo, porque todo lo que tiene le pertenece a Dios. ¿Y qué es aquello que todo le pertenece a Dios? Nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros bienes. ¿Qué espera Dios de nosotros? Pues que seamos fieles administradores de lo que Él nos ha dado. En esta lección estudiaremos la mayordomía de Dios con respecto a los bienes, porque los otros dos aspectos, como lo son el tiempo y los talentos, pues ya han sido estudiados en lecciones anteriores. Punto clave para que nosotros hagamos la voluntad de Dios con respecto a nuestras finanzas es que podamos entender realmente y profundamente y adecuadamente qué es la mayordomía. Lo primero que debemos entender es que Dios es dueño absoluto de todo lo que existe. Y esto pues vamos a confirmarlo con los siguientes versículos. Por favor, vayamos a Génesis 1:1, que dice lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué significa eso? Que siendo Dios el creador de todo lo que existe, pues obviamente eso lo hace propietario de todo lo que ha creado. El segundo pasaje que quiero que estudiemos es el Salmo 24:1, que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Este versículo es muy claro, porque especifica que de Jehová que toda la tierra y su plenitud, el mundo también le pertenece, pero específicamente dice que todos los que habitan en él son de Dios. ¿Quiénes habitan en el mundo? Pues las plantas, los animales, los minerales y específicamente el hombre. Segundo, el hombre es mayordomo de la creación. Cuando Dios crea al hombre, en su corazón él había definido que el hombre iba a ser el mayordomo de todo lo que él había creado. Por eso quiero que me acompañen a Génesis 2, del versículo 4 en adelante. Dice lo siguiente: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes de que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Este pasaje es muy claro. Al principio establece que Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? Pero también nos dice que creó toda planta y toda hierba antes de que naciese. ¿Qué significa eso? Que Dios creó la semilla. Pero también dice que Dios no había plantado la semilla. ¿Por qué? Porque no había llovido, todavía no había llovido sobre la tierra. ¿Pero por qué no había llovido sobre la tierra? Porque no había hombre que administrara la tierra, que fuera mayordomo de la tierra, que labrase la tierra, específicamente dice la Biblia. Pero Dios todo lo hace decentemente y con orden. Primero Dios crea los cielos y la tierra. Segundo, crea las semillas para que puedan hacer toda planta, todo árbol y toda hierba. Pero no la siembra porque todavía no había llovido sobre la tierra. ¿Y por qué Dios no había permitido que lloviera como explicábamos inicialmente? Porque no había quien la labrase. Luego el versículo 7 dice que Dios crea al hombre, ¿cierto? Y le da vida, aliento de vida. Y en el versículo 8 dice que Dios planta el Edén y coloca al hombre ¿qué? En medio del Edén. Cuando Dios coloca al hombre en medio del Edén, ¿qué le da? Le da la autoridad para que él pueda ¿qué? Administrar la creación. Eso es donde lo podemos confirmar. En el versículo
en Génesis 1, versículo 28, el cual dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando antes de la caída del hombre, inicialmente, el hombre dependía total y completamente de Dios. Dependía de Dios y sus recursos. Luego del pecado, el hombre comenzó a depender de sí mismo. Y obviamente le tocó asumir pues, todas las consecuencias del hecho de haber pecado. ¿Qué es un mayordomo? Pues, un mayordomo es una persona que administra los bienes de otra persona. Y mientras estemos en este mundo, nosotros vamos a ser ¿qué? Únicamente administradores, porque todo lo que está acá le pertenece a Dios. En Mateo 25, a partir del versículo 14, voy a parafrasear un poco, dice lo siguiente. Comienza explicando cómo es el reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose le llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Lo que me causa curiosidad es que cuando el Señor Jesús le estaba enseñando a sus discípulos, ¿qué le pedía en oración a Dios? Le decía, que sea tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Significa que lo que quería Dios o el Señor Jesús era que en la tierra se viviera el reino de Dios como se vive en los cielos. Pero comienza este pasaje explicando cómo es el reino de los cielos. Dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llama a sus siervos y le entrega sus bienes. Lo que nosotros debemos tener presente es que con Dios no importa la cantidad de bienes que nos dé. Porque incluso Él es muy claro diciendo que le dio a cada uno conforme a qué, conforme a su capacidad. Pero si nosotros evaluamos muy bien, finalmente Dios termina diciéndole a los mismos algo muy parecido. Cuando actuaron bien, cuando administraron bien, ¿qué le decía? Bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué significa eso? Que no importa lo que nosotros tengamos, para Dios siempre eso va a ser poco. ¿Por qué? Porque Él siempre va a querer darnos más. ¿De qué depende de que Dios nos dé más o menos? Depende de qué manera nosotros estemos administrando lo que Él nos da. Porque si nosotros lo hacemos bien, ¿qué va a decir Él? Buen siervo fiel. Como poco has sido fiel, sobre mucho realmente te pondré. Si un cristiano puede aceptar esta condición de mayordomo y maneja los recursos de acuerdo con su dirección, Dios continuará confiándole mucho más. Solamente cuando un cristiano reconoce la propiedad absoluta de Dios que tiene sobre todo, puede experimentar su dirección en los asuntos financieros. El principio del dar. Dios siempre en su propósito ha querido darle libertad total al hombre. Y por eso ha diseñado un plan para liberarlo de todo egoísmo y de esa vida centrada en sí mismo, donde solamente cuenta con sus fuerzas y recursos que son escasos y muy limitados. Pero para esto nosotros debemos tener en cuenta dos principios básicos. El primero, volver a poner la confianza en Dios. ¿Qué implica esto? Aceptar que Dios le ama y desea lo mejor para su vida, reconocer sus necesidades y sus limitaciones, estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios y seguir sus principios de vida y entregar a Dios la responsabilidad de su vida y sus intereses. Y segundo, aprender el principio liberador del dar. Yo creo que en esto sí me acompañan a 2 de Corintios capítulo 9, versículos 10 y 11. Y dice lo siguiente: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Primero especifica que el que da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Qué va a hacer? Va a proveer y multiplicará vuestra sementera. ¿Quién es el que da semilla? ¿Y quién es el que da pan? Pues Dios. ¿Para qué lo da? Para que nuestra sementera ¿qué? Aumente. Pero ¿para qué desea Dios que nuestra sementera aumente? Él lo especifica mucho aquí. Es muy claro en esto. Para que esté enriquecido ¿qué? En todo, ¿para qué? Para toda liberalidad. Para que a través de toda esa liberalidad, o sea, para que
al estar nosotros capacitados para dar, por medio de esto, que logre Dios, produzca muchas acciones de gracias, se logren muchas acciones de gracia a Dios. Ahora imaginemos nosotros, cuando uno está dispuesto a dar, y uno da a cualquier persona, toda persona va a entender que todo lo que recibe viene de parte de ¿quién? De parte de Dios. ¿Y qué va a hacer cada vez que reciba algo de parte de Dios? Va a darle gracias a Dios. ¿Por causa de qué? Por causa de que nosotros disponemos nuestro corazón y disponemos nuestra vida para dar. Ahora, ¿a quién debemos dar? Pues obviamente primero a Dios. ¿Qué debemos darle a Dios? Pues el 10% de todo lo que Él nos dio. Vayamos a Génesis, capítulo 28, versículo 22, que dice lo siguiente. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Por qué debemos darle a Dios? Básicamente por tres cosas. La primera, para reconocer nuestra dependencia y pertenencia a Él. Lo segundo, como testimonio de su provisión en nuestra vida. Y lo tercero, como nuestra identificación y compromiso con la gran comisión. Siguiendo en el orden, los segundos que debemos dar deben ser a nuestros padres para que ellos puedan suplir sus necesidades. En el siguiente orden, el tercero que debemos dar sería a nuestra familia en la fe. Y por último, pues a todas las personas que llegaren a necesitar. Cuarto, el principio del diezmo. ¿Qué es el diezmo? Pues el diezmo es nuestro testimonio de que todas nuestras pertenencias es propiedad de Dios. Por favor, acompáñenme a Deuteronomio 14, del 22 al 29. Dice lo siguiente: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiera, y darás a él el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo, a fin de que cada 3 años sacaras todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hicieren tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda hora que tus manos hicieron. Definiendo el diezmo en un sentido cuantitativo, no es más que el 10% de todo lo que nosotros recibimos. Y recuerden que el 10% de todo lo que nosotros recibimos se usa ¿para qué? Para la obra de Dios. ¿Cómo debe ser nuestra actitud para diezmar? Pues obviamente debe ser con alegría, con regocijo y sobre todo con gratitud, porque nosotros debemos reconocer que nada nos pertenece, que todo es de Dios y que lo único que vamos a presentar delante de Él es el 10% de lo que. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del diezmo? Desde el punto de vista material son los siguientes. Proverbios 3, del 9 al 10, dice lo siguiente: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán que llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando nosotros honramos a Dios con nuestros bienes, quiere decir cuando nosotros diezmamos, damos el 10% de todo lo que Él nos da, ¿qué nos dice Dios que va a hacer con nosotros? Pues que nuestras lagares rebosarán y que el mosto no faltará. Segundo, a todo nivel, beneficio a todo nivel. Vayamos a Filipenses 4, del 17 al 10. Dice lo siguiente: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Miren lo que dice: ¿dónde abundar? En nuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste por un fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues,
suplirá todo lo que os faltare conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando nosotros estemos dispuestos a dar el diezmo para la obra de Dios, ¿qué va a pasar? Pues Dios va a suplir todo aquello en lo que nos hiciera falta. Tercero, tesoros en el cielo. Marcos 9:41. Dice lo siguiente: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Todo aquel que está dispuesto a darle a Dios lo que le pertenece, no le faltará nunca una recompensa, su recompensa de parte de Dios. Y por último, por crecimiento espiritual, Lucas 16, del 10 al 12. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y esto nos confirma pues lo que nosotros estudiamos en el pasaje de Mateo 25:14, cuando Dios explicaba cómo era el reino de los cielos. El mismo Dios nos exhorta en su palabra a que probemos su poder y su capacidad de derramar bendiciones que sobreabunden en nuestra vida. Además promete que seremos tierra deseable, lo cual quiere decir que hallaremos gracia y buena opinión ante los demás para ayudarles en sus necesidades. Yo quiero dar un testimonio con respecto al tiempo. Yo cuando llegué a los pies de Dios, a esta familia en la fe, me acuerdo que el primer tema tenía que ver con el tema de cómo hacer presupuesto. Y en parte de cómo hacer presupuesto me explicaba de que nosotros debemos apartar el 10% de todo lo que nosotros nos ganáramos. En ese tiempo yo tenía, eso hace como 8 años, yo ya trabajaba en el Banco Mundo Mujer, y mi salario pues hace casi 8 años atrás era aproximadamente de 2 millones de pesos, que no era un mal salario en ese tiempo. Y creo que en este tampoco. Y yo me acuerdo que el dinero no me alcanzaba y me hicieron el desafío de diezmar. Entonces yo tomé la decisión en mi corazón de comenzar a diezmar. Y a partir de ahí, lo que vi fue la promesa de Dios en mi vida. Por algo Dios nos equivoca cuando dice que cuando uno es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondrá. Y eso fue lo que yo sentí que Dios hizo conmigo. Me dijo, bien, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y yo creo que cuando comencé a hacer eso, como a los, no sé, 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses, me ascendieron donde yo laboraba. Y obviamente eso trae consigo pues el beneficio de que esos mis ingresos aumentaron. Y como los 8 meses más adelante otra vez me ascendieron y me colocaron como director de agencia, y obviamente también se vio reflejado pues en todo lo que Dios nos da. Y la verdad, a partir de ahí nunca me ha hecho falta nada. Dios siempre ha sido mi proveedor. Por eso la invitación durante este tiempo es que reconozcamos a nuestro Dios y a nuestro Señor como dueño de todo lo que nosotros tenemos, que entendamos que nada nos pertenece y que realmente nosotros solamente somos mayordomos de lo que Dios nos da. Aplicación teoterápica. Debemos practicar permanentemente el principio liberador del dar. Dar con liberalidad el diezmo quiere decir que estamos viviendo de conformidad con los principios de Dios. El dar es una de las reglas más efectivas para traer bendiciones abundantes de Dios, pero todo se inicia con un corazón alegre y libre de egoísmos y temores. Con esto terminamos la clase en el día de hoy. Dios me los bendiga rica y abundantemente. Que terminen de pasar un muy feliz y lindo día. Muchas bendiciones.